Alfonso Fernández de Ceballos. Mira, Alfonso Fernández de Ceballos, hermano menor de Diego, sufrió anoche un infarto. Está en San Juan del Río en un hospital. El hermano menor, apenas el 20 de diciembre, fue liberado Diego y comenzó a sentirse mal en su casa. ¿Será por lo mismo? La conmoción, la inquietud, el temor. Pues puede ser que de eso se trate, porque hay muchas preguntas y esa es una de ellas. ¿Por qué la autoridad no se entrevista ya con Diego y le pregunta? ¿Por qué Diego no va y denuncia el caso? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué se enfermó el hermano menor? La Procuraduría dice que dejó en manos de un cercano colaborador de Francisco Molina Ruiz, subprocurador de Control Regional de Procedimientos, la investigación del secuestro de Diego. De acuerdo con funcionarios de la dependencia, la averiguación previa sobre el plagio no está a cargo de las CIEDO, sino de averiguaciones previas a cargo de Héctor Rodríguez Franco, que apenas lleva poco más de un año en el cargo. En el pasado, secuestro de alto impacto había sido llevado por un área de la subprocuraduría. Es la única que legalmente puede hacer uso de instrumentos como la intervención de comunicaciones privadas y los arraigos para resolver un caso. Diego Fernández pudo pagar por su rescate una suma tan alta como la que se menciona, porque se trata de un hombre muy rico que ha hecho una gran fortuna a través de ese tipo de corrupción que se llama influencias. Esto lo dijo Pablo Gómez y agregó: tendrán que informar las autoridades de Hacienda si ha pagado impuestos por los millones de dólares que entregó a sus secuestradores, que forman parte del capital acumulado en su vida. Bueno, además no es influencias el delito, es tráfico de influencias. Y pues creo que esa es la habilidad de Diego, ¿no? La posibilidad de sacarle dinero legalmente a las autoridades, ganándoles amparos multimillonarios, y que si ha pagado impuestos, pues en el momento en que se desahoga ese tipo de juicios, se pagan las costas y los impuestos. Entonces, no hay ahí arreglos bajo el agua que se sepa. Apuesto a que sí. Acuérdate que hubo una venta de bancos y de casas de bolsa que no erogaron un solo centavo en impuestos. Les salió barato, simplemente el erario no tuvo ninguna utilidad con esa venta. Así que ve tú a saber. Bueno, que utilicen los elementos que dan las leyes actuales que favorecen este tipo de tranzas, pues sí, pero de que se haya violado alguna ley es muy difícil. En este país, ¿de veras, Mario, lo estás diciendo en serio? Donde ya la ¿O me ley estás de cotorreando? por sí, donde ya la ley de por sí permite este tipo de tranzas, no es necesario violar la ley. Ellos lo hacen todo legalito. En este país se creó una institución, oficinas, edificio, empleadas, con todo lo inherente, ¿no?, en cuanto a gastos. Función pública. ¿Y cómo se llamó la otra? Contraloría General de la Federación. ¿Han agarrado algo valioso? No, y Salvador Vega Casillas, que es el titular, dice que está trabajando a todo vapor para a ver si esta vez él sí pesca los peces gordos que Francisco Barrio prometió y nunca cumplió. Lo único que han agarrado cuando era la Contraloría y ahora Función Pública, un presupuesto millonario
que se reparten entre todos los cuatro. Buenos sueldos y buenos aguinaldos, Ah, eso también sí, se agarra. Dora, sí. Liberación de Diego ocurrió 9 días antes de que se hiciera público. Se cobraron $30 millones y fue soltado cerca de Querétaro, tan solo con zapatos, un pantalón y una chamarra vieja que le prestaron. El primero en enterarse fue el CISEN y posteriormente el presidente Felipe Calderón. Se acordó que el tema se trataría con total hermetismo. Solo los secretarios de Estado en el Gabinete de Seguridad conocieron de la liberación del político. Los datos no fueron enviados ni siquiera a órganos de inteligencia militares, sino hasta 8 días después. Fernández apareció en público, pero después de unos días de recuperación en que se le quitaron las huellas de los vendajes, recibió atención médica y tras ser liberado, llegó a bordo de un taxi, después a la casa de Lomas Virreyes, donde se recuperó aparentemente muy bien, según lo vimos. Fue decisión de Diego aparecer en público sin cortarse la barba, aunque sí se cortó el cabello. Las negociaciones las encabezó el propio Diego, que consiguió que redujeran de $100 millones a lo que se menciona, 30. Su hijo Diego y Antonio Lozano Gracia fueron los encargados de entregar el dinero al final del rescate, en bolsas de plástico, entre México y Toluca. Se esperaba a Fernández en las instalaciones para que rindiera declaración ayer, pero por la tarde recibieron una llamada de la oficina de Diego para pedir que se posponga la diligencia. Y luego, cuando fue dada la noticia, el político llegó a su casa a bordo de un vehículo de lujo que él mismo conducía y anunció que redactaría un comunicado para agradecer a todas las personas que contribuyeron a reunir el monto del rescate. Que fue desde el día 11 cuando Diego ya estaba en su casa y que hubo una recuperación antes de presentarse ante los medios. Pero eso deteriora a la autoridad. Va a pasar lo que la mujer esta Cassés, que la capturan y al día siguiente montan un espectáculo, y aquí sucedió lo mismo. Nos están viendo la carota. Y después de que se crea el IFAI, que el Instituto Federal de Acceso a la Información, que se supone que iba a haber transparencia absoluta, de modo tal que esto no se prestara a rumores, a díceres, a hipótesis. Sí, está la institución pública en lugar del servicio del público, al servicio de particulares, a disposición y servicio de particulares influyentes. Pero Jacqueline Pechard, que es la titular, es combativa y se les enfrenta, pero no se puede con las autoridades, en este caso con el gobierno. Dicen, son documentos clasificados, esto se pone en riesgo la seguridad nacional y topa en hueso. Y además, aquí ella no tiene nada que ver porque no hay ninguna solicitud hecha ante el propio Instituto de la Información en ese sentido. Entonces, ella no tiene nada que hacer en este caso, porque ningún periodista pidió esa información. Pero, repito, es una burla. Sí, es una burla porque es obligación de la Procuraduría informar cómo van estas investigaciones. Pero si de por sí poco les creemos, ¿qué están echándose encima de
de poca credibilidad, por el amor de Dios. Y así es como se generan las grandes mentiras, porque uno se imagina, porque uno especula, porque son hipótesis, y entonces lo que debería ser una gran verdad en la sociedad, que la sociedad estuviera perfectamente consciente y enterada de lo que sucede, pues hace sus propias versiones y son las que dicen que Diego esto, que Diego aquel. Hay una lista de preguntas, ¿por qué esto, Diego? ¿Por qué esto? Y no se explican muchísimas de las circunstancias que mediaron para que Diego se presentara girito y echando citas de Don Quijote.